Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estudiar la palabra de Dios. Por eso, si tú me acompañas por primera vez, súper bienvenido. Y si eres de las personas que has sido fiel, constante, te doy muchas gracias por acompañarme cada semana. Y mientras pongo las diapositivas, ve por tu bebida preferida, acomódate en tu sillón, que no haya ningún tipo de distracción para que prepares tu mente, tu corazón y todo tu ser para escuchar lo que el Señor nos va a enseñar en el día de hoy. Entonces, espero que ya estén viendo la pantalla verde. Como siempre, permítanme, organizo aquí unos controles flotantes que hay. Bajo esto acá y listo. Bueno, si tú estás por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la clase número 134. Si tú quieres estudiar las 133 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, hay un icono con unas flores rojas, le haces clic, te suscribes, por favor, y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. También puedes hacer cualquier tipo de comentario, pregunta o sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en estas 134 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento, y en este momento empezamos hace poco los libros del Antiguo Testamento con la primera sección, que es la sección de la ley, y estamos estudiando el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Siempre hago al principio de cada clase un pequeño recorderis de los puntos principales de la clase anterior para ponernos en contexto. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Vimos cómo Isaac, que ya estaba viejo y que había perdido la vista, llama a su hijo mayor Esaú para darle la bendición patriarcal antes de morir. Era una costumbre de la época. Y para conmemorar ese hecho tan hermoso de que el primer hijo, el primogénito, se llevara esa bendición, le pide a Esaú que vaya a cazar y le prepare una comida sabrosa, creyendo que esa bendición era para el primogénito, siguiendo la costumbre de la época, pero los planes de Dios eran totalmente diferentes. Y este pasaje inicia una serie de eventos marcados por el engaño, que los vimos muy detalladamente en la clase anterior. Acuérdense que estamos recordando lo que vimos. Rebeca, la esposa de Isaac, escuchó la conversación, pero ella también ya tenía un plan para que Jacob, su hijo menor y el preferido de ella, engañara a su padre Isaac y recibiera la bendición que Isaac tenía para Esaú, que la recibiera Jacob. A pesar de sus temores sobre su piel lisa en comparación con la de Saúl, Rebeca lo convence a su hijo Jacob que se cubra el cuello y las manos con las pieles de las cabras que había cogido para imitar la textura velluda de su hermano. Cuando Rebeca le muestra el plan que tenía para que Jacob se llevara la bendición que Isaac tenía para Esaú, la preocupación de Jacob no fue engañar a su padre, que era lo que nos hubiéramos imaginado nosotros, que él le hubiera dicho a su mamá: no, no quiero engañar a mi papá, sería deshonrarlo. No, la preocupación de él era que el papá lo cogiera en la mentira y en vez de recibir una bendición, recibiera una maldición. Isaac, cuando Jacob llega con el almuerzo que le ha preparado, realmente es Rebeca, duda. Pero Jacob le responde descaradamente a su padre que él es su hijo primogénito, que es Esaú. Mentira tras mentira. Isaac, engañado por el olor de la ropa que llevaba, se había puesto ropa de Esaú, y por las pieles que Jacob llevaba, le da la bendición que contenía no solamente riquezas materiales, doble porción de la herencia, sino también el dominio sobre sus hermanos y todas las bendiciones espirituales. Después de que Jacob recibe la bendición, entra el primogénito, entra Esaú con la presa que cazó, con ese almuerzo que él mismo preparó para dárselo a su padre y así recibir la bendición. Pero se da cuenta en medio de un dolor grandísimo que ya la bendición que su padre Isaac supuestamente le iba a dar a él, irreversiblemente ya se la había dado su hermano menor Jacob. Para proteger a Jacob de la ira de su hermano Esaú, porque prometió que lo iba a matar, Rebeca le instruye que huya a la casa de su hermano Labán en Harán.
y le dice a Jacob que se quede con su tío Labán solo hasta que la ira de Esaú se haya calmado. Y aquí nos damos cuenta de que lo que ella había pronosticado de que la maldición por ese engaño tan grande no recayera sobre Jacob, sino sobre ella misma, empieza a cumplirse en este momento porque ella no se imagina que realmente es la última vez que va a poder ver y abrazar a su hijo preferido Jacob. Le dice que se vaya donde su hermano Labán, pero realmente nunca más lo vuelve a ver. Al enterarse Esaú de que su padre Isaac había enviado a Jacob a Padán Aram para casarse con una mujer que les agradara, se dio cuenta que ellos desaprobaban las mujeres cananeas con las que Esaú se había casado. Lógicamente, primero eran cananeas de naciones paganas y no una, sino varias esposas. Entonces, Esaú busca mejorar su propia situación matrimonial para agradar a sus padres y tiene la maravillosa idea, totalmente equivocada por estar precisamente tan lejos de Dios y de su sabiduría, que se va a la casa de Ismael. ¿Recuerdan a Ismael, el medio hermano de Isaac, el hijo de Abraham y de la esclava Agar, que tantos problemas hubo y se casa con una hija de Ismael llamada Mahalat? Lógicamente, el remedio fue peor que la enfermedad. Luego la historia nos lleva hacia Jacob. ¿Qué pasó con Jacob que había huido? Jacob, huyendo a Padán Aram, se detuvo a mitad de camino porque estaba cansado, se acostó a dormir, colocó una piedra como almohada y tuvo un sueño crucial, un sueño importantísimo. Soñó con una escalera que iba de la tierra al cielo y donde bajaban y subían ángeles. La escalera representa la comunicación continua entre el cielo y la tierra, y los ángeles son los mensajeros de Dios que cumplen su voluntad y sirven como un enlace entre Dios y los hombres. Habíamos estudiado hace 8 días muy claramente que definitivamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es decir, del abuelo y del padre de Jacob, no era el Dios de él no tenía, Jacob no tenía una relación personal con Dios. Y es en este instante, con este sueño, en donde Jacob ve, siente y tiene la presencia del Dios verdadero y allí empieza su nuevo nacimiento. Es allí donde empieza su verdadera relación con Dios. Entonces este evento es muy importante. Jacob se levanta y transforma la piedra que había sido almohada en un lugar santo para conmemorar su encuentro con Dios y es el comienzo de una nueva etapa. Así como nos ocurrió a nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, que empieza nuestro proceso de santificación porque ha ocurrido nuestro nuevo nacimiento, así le ocurre a Jacob. No quiere decir que él se vuelva perfecto, sino que ya tiene a Dios en su corazón, pero como vamos a ver más adelante, pues sigue teniendo una naturaleza carnal muy grande y sigue cometiendo errores, pero ya su relación con Dios se ha vuelto más íntima y personal. Y aquí quedamos, chicos. Entonces, aprieten sus cinturones. Como siempre, yo me aclaro mi gargantica con agua. Y seguimos. Génesis capítulo 29, versículos 1-3 dice. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos de Oriente. Al llegar, vio un pozo en medio de un campo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocar la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Entonces ya Jacob, después de ese encuentro hermoso con Dios, sigue su camino y llega a un pozo. Recuerdan que los pozos era el punto de encuentro de los pastores de toda la región y se reunían allí porque allí era donde se encontraba agua, entonces era para abrevar a sus rebaños, para darle de beber a sus rebaños. En este sitio, la piedra grandota y pesada que cubría el pozo para que no se llenara de impurezas, se movía únicamente cuando ya estaban todos los pastores reunidos con sus ganados, siendo un sistema de distribución del agua regulado, que no se fuera a desperdiciar el agua y también una costumbre de justicia para que todos tuvieran el mismo tiempo y la misma cantidad de agua. Versículos 4 al 6. Jacob preguntó a los pastores, amigos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el nieto de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas.
Entonces, Jacob les pregunta a los pastores con los que se encontró allí cerca al pozo de dónde eran y al saber que era de la misma región de su tío, le preguntan por él, por su tío Labán, quien eventualmente se iba a convertir en el suegro de Jacob. Mientras Jacob habla con los pastores, viene Raquel con el ganado porque ella era la encargada de cuidar las ovejas y las cabras y los pastores que estaban allí pues le muestran a él, mire, allá viene una de las hijas de Labán y él ve cómo se acerca. Versículo 7-10. Entonces Jacob dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber a las ovejas. Acababa de llegar Jacob y ya estaba cambiando todas las cosas. Los pastores estaban esperando a que todos los rebaños se reunieran para poder remover la piedra y abrevar a sus animales juntos, darles de beber juntos, una costumbre que les obligaba a esperar y a descansar incluso durante todo el día si se demoraba algún pastor en llegar. Jacob, al ver a Raquel, siente una fuerte atracción por ella inmediatamente y sin esperar a los otros pastores que faltaban, muestra su fuerza para remover la gran piedra del pozo por sí solo y abrevó, le dio de tomar agua a las ovejas de Labán, es decir, a las ovejas de su tío. Jacob demuestra con esto primero su fuerza, demuestra iniciativa, demuestra liderazgo, quería descrestar a Raquel y también derrocar una costumbre arraigada que era improductiva, realmente esperarse todo el día y hasta que se juntaran todos los rebaños, pues no tenía razón de ser. El pasaje en todo caso destaca el amor a primera vista entre Jacob y Raquel, y este amor lo motiva a actuar de inmediato. Versículos 11 al 14. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob contó todo lo que había sucedido y Labán dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. No creo que le haya contado todo, se debió guardar el engaño que había hecho con su padre. Jacob reconoce a Raquel lo que Jacob conoce a Raquel, lo que desencadena una fuerte emoción en él, provocando que la bese y llore. Es un beso no malicioso. Al preguntarle por su familia, se entera de que es hija de Labán, hermano de su madre Rebeca, es decir, es una prima, es hija de su tío. Jacob se encuentra entonces con su tío Labán y le cuenta toda su historia. Como les digo, pues debió guardarse los momentos vergonzosos. Labán lo recibe con alegría y lo invita a quedarse un mes, que pase vacaciones allí un mes. Versículos 15-19. Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos bonitos, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Entonces aquí empieza otro suceso que marca también una cantidad de problemas, porque resulta que Jacob se ofrece a trabajar 7 años para su tío Labán a cambio de casarse con Raquel, con la hija menor. Y esta parte de la narración, esta sección describe el inicio del servicio de Jacob y de su amor por Raquel, quien era hermosa. Y quiero que ustedes noten que muy seguido hacen notar la hermosura de Raquel.
porque ustedes se van a dar cuenta y me van a hallar la razón al final, que realmente la esposa que Dios tenía destinada para Jacob era Lea, la hija mayor, no era Raquel. Jacob ya había tenido un encuentro personal con Dios, pero le faltaba todavía mucho crecimiento espiritual y apenas llegó al pozo, se guió por sus instintos carnales, por sus deseos carnales, porque ve a una mujer supremamente hermosa y la desea. Y recuerden que pasaba lo mismo que pasa hoy en día, que confunden amor con atracción física. No podía ser amor, el amor a primera vista no existe porque el amor verdadero nace y crece cuando se empieza a conocer a la persona. Entonces aquí simplemente fue una gran atracción física. Raquel era hermosa, nos dice el pasaje en varias oportunidades, y el motivo por el que Jacob aceptó trabajar tanto tiempo es porque la deseó, quería estar con ella. Labán se dio cuenta inmediatamente de ese deseo fuerte de Jacob, le dicen, del amor de Jacob por Raquel, y acepta la oferta. Recuerden que nosotros ya conocemos a Labán desde el momento en que Abraham mandó a su siervo para que le consiguiera esposa a Isaac, y sabemos que Labán es un hombre codicioso, ambicioso. Él sabe que Jacob viene de una familia prestante, no solamente importante y conocida, sino también con mucha riqueza. Entonces ya él está planeando en su corazón cómo poder sacar provecho a esa obsesión que Jacob tuvo con su hija menor Raquel. Versículos 20-24. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi esposa para que me acueste con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. Y aquí empiezan grandes sucesos. Era la costumbre en ese tiempo de que el hombre diera una dote o un regalo importante a la familia de su futura esposa. Es decir, que Jacob debía dar una dote a la familia de Raquel. Y esto se hacía para compensar a la familia por la pérdida de la muchacha, porque las mujeres cuando se casaban dejaban de pertenecer a su familia patriarcal y se formaba parte era de la familia de su esposo. Como no tenía nada en efectivo, Jacob no tenía riquezas, ni oro, ni plata, ofreció su trabajo y 7 años definitivamente era una cifra grande por el deseo que Jacob tenía de casarse con Raquel y por eso aceptó Labán. Pero había otra costumbre que en esa tierra que Labán no le explicó a Jacob y era que la hija mayor tenía que casarse primero. El darle a Lea en lugar de Raquel fue una estratagema de Labán para que Jacob se sometiera a otros 7 años de trabajo. Él sabía que iba a luchar, a trabajar otros 7 años para poder obtener también a Raquel. Pero vean este otro detalle. Cuando le entrega a Lea como esposa a Jacob, le regala también la criada de Lea que se llamaba Silpa. Y quiero que tengan en cuenta este detallito. Entonces, de una, Jacob ya tiene una esposa legítima que es Lea y una esclava que se llama Silpa. Ahora, nosotros siempre nos preguntamos cómo es posible, en esta época es imposible y nos cuesta mucho trabajo explicarnos cómo es que Jacob quiere casarse con Raquel, pero al otro día se da cuenta que está es con Lea. Las costumbres de la época, desde el momento en que hay un compromiso, hay un pudor, hay una santidad, ya hay una reserva, porque el regalo más grande que se tenía en el matrimonio era la noche de boda. Era importantísimo. Eso era lo que verdaderamente sellaba el matrimonio, la consumación sexual. Tanto que se acuerdan ustedes que en muchas culturas se tiene una sábana blanca para comprobar la virginidad de la mujer, si queda la mancha de sangre
Se comprobaba y era con la relación sexual que verdaderamente se sellaba el matrimonio. Hasta ese momento, el esposo o el prometido no disfrutaba de la mujer ni siquiera viéndola y por eso la mujer siempre tenía su cara con un velo y en la noche de bodas el ceño, esa primera relación sexual también era totalmente cubierta. Súmele a que hubo una fiesta, que debió haber trago, en fin. Jacob no se da cuenta que sella el matrimonio es con Lea, se da cuenta es hasta el otro día. Versículos 25-30. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. El pasaje ilustra cómo el engaño puede conducir a una situación de conflicto y frustración. Ya empezó mal la familia, empezó ya con rencores, empezó con engaño. Pero fíjense en esto, Jacob, que había engañado a su hermano, ahora es engañado por su tío. Está también empezando a sufrir las consecuencias del pecado que él había cometido. El engañador fue engañado. Jacob se enfureció cuando supo que Labán lo había engañado. Se había aprovechado del que se aprovechó de Esaú. Y miren esto, o sea, no tenía él ninguna moralidad para haberse puesto tan bravo. Qué natural es para nosotros disgustarnos ante la injusticia que nos hacen mientras cerramos los ojos ante las injusticias que cometemos contra los demás. Recordemos que el pecado siempre se las arregla para atraparnos. Las consecuencias tarde o temprano van a llegar y es lo que está sufriendo Jacob en este momento. Pero entonces, todo como lo había planeado Labán, acepta que Jacob también se case con Raquel. O sea, ya empezaron mal, porque el hecho de que esto esté sucediendo no quiere decir que sea aprobado por Dios. Recuerden que todos estos personajes están dentro de un plan perfecto de Dios más grande que sus propias historias individuales. Recuerden que se está formando la nación de Israel, que es la nación que le va a traer bendición a toda la humanidad. Y todos estos personajes siguen teniendo libre albedrío, pero no quiere decir que Dios avale su comportamiento. Jamás en la vida Dios estuvo de acuerdo con varias esposas, entonces ya comenzó súper mal todo. Entonces ya tiene Jacob una esposa legítima que era, repito, la que Dios tenía para él, que era Lea. Se le suma una mujer más, que es la criada de Lea, que es Silpa, y ahora cumple una semana, fíjense en esto, es muy importante, él cumple la semana nupcial con Lea, es decir, vive con Lea una semanita, la atiende como esposo, pero a la semana le entregan a Raquel. No es que tuvo que esperar 7 años más para estar con Raquel, no. Simplemente a la semana ya tenía a Raquel. Y nos recalca el versículo que la amó inmediatamente. Y ese amor que tenía Jacob por Raquel hizo que menospreciara totalmente a su esposa legítima, la primera esposa que era Lea. Y añádale a esto también. Bueno, Jacob se casa con Lea y luego con Raquel, amando más a Raquel y cumpliendo los dos matrimonios con el servicio de 14 años en total. Pero entonces también Labán le da a Raquel a su sierva Bilhá para que se quede con ella. Es decir, que en un segundito Jacob ya tiene un hogar con dos esposas y dos criadas, cuatro mujeres a su alrededor, que son su perdición. Versículo 31-35. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo.
Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Miren lo que pasa. Lea definitivamente era la esposa no amada, la esposa menospreciada. Y Dios vio la angustia y el dolor de Lea. Y por eso le dio la bendición más grande que podía tener una mujer en ese momento, que era tener hijos, ser madre, darle hijo a sus esposos. Recuerden que la maldición más grande para la mujer en esa cultura y en esa época era ser estéril, no poder tener hijos. Y como definitivamente entre Jacob y Raquel había una unión entre ellos, un complot entre ellos para ser felices ellos y no fijarse en nadie más, esa unión que tenían entre ellos dos hizo que todas las personas que estuvieran a su alrededor sufrieran, incluyendo a Lea. ¿Cómo sería el dolor de Lea y la tristeza de Lea? Que Dios las bendijo grandemente, dando a luz cuatro hijos. Y yo me imagino que ya por obligación, o sea, tuvo que pasar mínimo 4 años mientras sucedía todo esto, porque al mínimo cada 9 meses podía tener un bebé. En todo caso, yo creo que Jacob quería estar únicamente con Raquel. Y ya por obligación o que Labán lo obligaba a que cumpliera también con sus obligaciones maritales con Lea, iba por ahí una vez al año a quedarse esa noche con Lea y Dios la bendecía y quedaba embarazada. O sea, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero me imagino que Jacob únicamente estuvo 4 veces con Lea, pero las 4 veces Dios la bendijo a ella con hijos. Entonces, estos hijos de Jacob con Lea son importantísimos. Los nombres que Lea dio a sus primeros cuatro hijos, recordemos, son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Reflejan su dolor, el dolor de Lea y su esperanza de que Jacob finalmente la amara. Fíjense en esto tan importante. Cuando Lea tuvo su primer hijo, le puso por nombre Rubén, porque ella pensó, eso es lo que significa el nombre Rubén. Jehová ha visto mi aflicción y ahora mi marido me amará. El deseo más grande del corazón de Lea era tener el amor de su esposo. Pongámonos en los zapatos, en las sandalias de Lea. Lea era una mujer. En la época las mujeres no tenían ni voz ni voto. Ella debió darse cuenta desde un principio la atracción que había entre Jacob y su hermana Raquel, y su padre Labán debió obligarla a que se casara con Jacob y ella no pudo hacer nada, tenía que obedecer. Pero ella también debió empezar a enamorarse de Jacob, y más cuando empezó a ser su marido, y veía el menosprecio de su marido y ese dolor. Por eso ella, la alegría cuando quedó embarazada no fue el de tener el título de mamá, sino de pensar que Jacob la iba a empezar a amar a ella. Pero no sucedió. Cuando tuvo su segundo hijo, le puso por nombre Simeón, porque pensó, Jehová oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. No solamente ya tenía dos hijos, sino que eran varones, lo que era más valioso, pues deseando nuevamente que su esposo la amara. Pero por segunda vez su decepción fue grande porque su esposo no la amó. Por tercera vez tuvo otro hijo que lo llamó Leví, y Lea expresó su esperanza de que Jacob la amara más porque le había dado ya tres hijos. Pero aquí no sale el dicho de que la tercera es la vencida, porque con este tercer hijo tampoco Jacob la amó. Pero Dios la bendice con un cuarto hijo, y mire con lo que pasa. Con el nacimiento de su cuarto hijo, con Judá, Lea declaró, esta vez alabaré a Jehová. Y esto marca un punto de inflexión, ya que su enfoque cambia de ganar el amor de Jacob a alabar a Dios, quien le había dado la bendición de tener hijos. ¿Y ven? Cambia totalmente la perspectiva de Lea, cambia totalmente todo la mentalidad de Lea, y dice definitivamente yo ya no puedo. Lo más grande que un hombre desea es tener hijos y tener hijos varones. Ya le he dado cuatro y él no me ama, no me mira con amor, no me da honor por ser la madre de sus cuatro hijos. Definitivamente ya no quiero nada más con él, y con su cuarto hijo
alaba a Dios por haberle dado el título de madre por cuarta vez. Y cambia totalmente la vida de Lea en ese momento porque ya su relación con Dios también es íntima y personal por esa bendición. Se da cuenta de la bendición y del amor de Dios, que definitivamente es lo más importante. Entramos al capítulo 30, versículos 1-3 que dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, ya habían pasado como 4 o 5 años desde que se casaron, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es el quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel. Acuéstate con ella. Así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Parece mentira de que toda esta historia desde que Jacob llegó a esa tierra se enredara más, pero se sigue enredando más. El pasaje comienza en medio de una intensa rivalidad entre Lea y Raquel. Bueno, aquí definitivamente Lea ya está tranquila, ya es madre de 4 hijos y Raquel se muerde los codos de la rabia y de la envidia porque de pronto Jacob sí empezó a pararle un poquito más de bolas a Lea o al menos a estar más con ella para estar cerca a sus hijos. Lea ya tenía varios hijos, mientras que Raquel, que era la preferida de Jacob, no había podido concebir. La envidia de Raquel hacia Lea la impulsa a una actitud desesperada. En vez de buscar a Dios, se vuelve contra Jacob y le exige hijos bajo la amenaza de muerte si no lo hace y es cuando Jacob pues se pone furioso porque él dice, yo no soy Dios, es Dios el que te hizo estéril. Entonces Raquel comete el gravísimo error que cometió la abuela de Jacob, que es Sara. Que, ¿se acuerdan? Que en la costumbre de la época, cuando la esposa oficial, la dueña de la casa, no podía tener hijos, podía ofrecerle al esposo una esclava, una sirvienta, para que a través de ella tuviera un hijo, una especie de alquiler de vientre. Y esto es lo que propone Raquel. ¿Se acuerdan que ella se fue con su criada Bilhá? Los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron esposas con dificultades para concebir hijos. También lo habíamos visto en la clase anterior porque es una treta de Satanás pensando que volviendo estéril a las mujeres iba a evitar que por esa línea mesiánica llegara el Salvador a la tierra. Pues el poder de Dios es mucho más grande y Dios bendecía a estas mujeres para que pudieran concebir. Pero es interesante observar cómo cada uno de estos patriarcas reaccionó ante esta situación de la maldición de ser estériles de maneras diferentes. Abraham, por ejemplo, tuvo relaciones con Agar. Por sugerencia de su esposa Sara, la sierva de Sara, para poder tener un hijo, lo que lo llevó a la amargura y a los celos de su familia. Recuerdan que por más que la idea hubiera sido de Sara, si él hubiera actuado sabiamente, simplemente se hubiera negado y nada hubiera pasado, sino era esperar a que Dios les hubiera dado, como lo había prometido, ese hijo a ellos dos, pero él no esperó y cometió ese error de tener una hija, un hijo con la esclava. En cambio, fíjense en que Isaac, su hijo, cuando su esposa no pudo dar hijos, ¿qué hizo Isaac? Oró. Oró a Dios por su esposa estéril y Dios contestó sus oraciones y Rebeca tuvo mellizos. Si ve por la actitud correcta de Isaac, no solamente lo bendijo con un hijo, sino con 2 hijos. Pero Jacob siguió el ejemplo de su abuelo, el mal ejemplo de su abuelo, porque también tuvo relaciones, lo vamos a ver más adelante, no solamente con la criada de Raquel, sino con su otra criada, y provocó consecuencias tristes y amargas para toda la familia. Versículos 4-8. Entonces Raquel dio a Jacob por mujer su criada Bilhá y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y dio un hijo a Jacob y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftali.
El primer hijo de Bilhá con Jacob es llamado Dan, pero fíjense en que es Raquel la que le pone el nombre porque este hijo realmente no era de Bilhá, sino de Raquel. Esa era la costumbre. Y ella es la que le pone el nombre de Dan, que significa Él ha vindicado, es decir, Dios ha vindicado. Esa frase ha vindicado significa que ha defendido o ha rehabilitado a alguien o a algo que fue injustamente calumniado, injuriado o atacado. También puede referirse a la acción de justificar o demostrar la veracidad o inocencia de algo o a recuperar lo que le pertenece. Mejor dicho, ellos estaban tan ciegos espiritualmente que Raquel pensó que Dios le había hecho justicia con esa excelente, según ella, decisión de entregarle su esclava a Jacob y por eso le había dado ese hijo cuando no era verdad. Raquel ve este nacimiento como una forma de que Dios la reivindique frente a Lea, que le haga justicia, o sea, que había hecho lo correcto y eso está muy lejos de lo que verdaderamente Dios sentía. Cuando Bilha tiene un segundo hijo, es llamado Neftalí, que significa mi lucha, y este nombre refleja la lucha continua entre Raquel y Lea y la manera en que la rivalidad había escalado. Recuerden que Lea ya había dejado de concebir y en este momento Raquel está teniendo hijos adoptivos, hijos heredados, no eran propiamente de ellas, pero por la costumbre podía decir que era madre. Versículos 9 al 13. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer. Y ésta dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué buena fortuna! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Y empieza ahí una rivalidad horrible. Lea actuó como resultado de la esterilidad y la rivalidad con su hermana Raquel. Y al ver que no podía tener más hijos, buscó una forma de continuar compitiendo en la carrera por tener más hijos con Jacob. Como ella personalmente no podía tener hijos, entonces hizo lo mismo que Raquel, le entregó su criada. Los nombres que Lea le dio a los hijos que había tenido su criada fue el de Gad y Aser, que reflejan sus sentimientos de esperanza y su deseo de superar la situación de envidia y competencia con Raquel, porque Gad significa buena suerte y Aser significa dicha. También estaba convencida que hizo lo correcto al entregarle la criada a Jacob. Raquel y Lea se vieron trabadas en una competencia cruel. Por tener más hijos que la otra, ambas dieron a Jacob a sus siervas como concubinas y aquí se encuentra Jacob también por su falta de carácter y su correcta relación con Dios de haberse negado, se encuentra entre cuatro mujeres que están compitiendo las cuatro en quién le da más hijos a Jacob. Jacob pudo haber sido sabio y no prestarse para aquello, aun cuando era una costumbre aprobada en ese tiempo. Pero recordemos que el hecho de que haya una costumbre socialmente aceptada no significa que sea sabia o correcta delante de Dios. Y eso sí que pasa mucho en día, el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se llama bueno, quiere decir eso. El hecho de que la mayoría de las personas haga algo no lo vuelve correcto. Tenemos siempre que tenerlo todo bajo la lupa de las directrices de Dios. El único que tiene toda la autoridad moral por ser justo y perfecto de decirnos qué está bien y qué está mal es Dios. Así la mayoría de la gente haga las cosas malvadas, eso no lo convierte en cosas buenas. Tenemos que tener mucho cuidado y eso ha sido siempre. Versículos 14 y 15. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Se están feriando hasta las noches con Jacob. ¿Quién era Rubén? Rubén era el primogénito, el hijo mayor de Lea, y resulta que él encuentra unas frutas llamadas mandrágoras, y como eran escasas, no eran tan común, feliz se las lleva a su madre, donde Lea. Y esto desata una disputa entre Lea y su hermana Raquel. ¿Por qué? Las mandrágoras eran unas plantas
con una raíz que se asemejaban a una figura humana y se creía que tenía propiedades afrodisíacas y que servían para la fertilidad. Entonces, cuando Raquel ve que encontraron esas frutas, ella piensa enseguida, si yo como de esto, voy a tener más hijos. Y Lea pues también se da cuenta de que el deseo de Raquel de tener las mandrágoras era para eso. Y si a ustedes se les hace familiar el nombre de mandrágoras es porque están en las películas de Harry Potter. Por eso de ahí estamos más familiarizados que con ese nombre, pero sí, se encuentra en la Biblia y existe esa raíz, esa fruta, esa hortaliza, no sé exactamente qué es. La respuesta de Lea revela su dolor y resentimiento hacia Raquel por haberle quitado el favor de Jacob. Y su enojo se intensifica al darse cuenta de que Raquel no solo le quitó el afecto de su esposo, sino que ahora también quiere una planta mágica, según ellos, para ayudarla a concebir hijos. Recuerden que en todo caso Raquel no había tenido sus propios hijos, los hijos que habían era a través de su criada. Raquel, desesperada por tener un hijo propio, le ofrece a Lea dormir con Jacob a cambio de las mandrágoras. Una noche costó, varía unas mandrágoras. Y este episodio subraya la intensa competencia entre las dos hermanas, la esterilidad de Raquel y la manipulación emocional que existía entre ellas hizo a que las cosas llegaran mucho más a fondo de lo que se imaginaban y que enredara más toda esta vida familiar. Versículos 16-21. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro para decirle, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo me tratará con honor porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Miren esto lo que sucedió. No lo alquiló solamente por una noche, sino que estuvo varias veces porque Jacob regresó del campo y Lea lo encuentra para recordarle que pagó por pasar con él la noche a cambio de las mandrágoras que su hijo le había dado. Jacob no seguía por gusto, no estaba con Lea, era cuando definitivamente ya le tocaba. Pero Dios escuchó la oración de Lea y ella quedó embarazada y da a luz al quinto hijo de Jacob. Lea lo llama Isaacar y explica que se llama así porque cree que es un premio de Dios por haberle dado su esclava a Jacob. Si ven el problema de pecar, entre más se peca, hay menos conciencia de que se está pecando. Ellas ya están tan acostumbradas a esa rivalidad y esa pelea entre pasar la noche con las esposas y con las esclavas, que creen que Dios las está premiando. Porque Jacob pase en 4 camas diferentes la noche y es totalmente incorrecto. Lea se queda embarazada de nuevo y da a luz a un sexto hijo con Jacob y le pone por nombre Zabulón, que significa regalo, porque dice, Dios me ha regalado un buen regalo. Ahora mi marido vivirá conmigo porque se le ha dado 6 hijos. Ya Lea no pide amor, dice que al menos le dé honor por ser madre de 6 hijos. Y muy seguramente Jacob sí empezó a pasar más tiempo con ella para poder compartir con los hijos. Y nos dice aquí un datico también que Lea es la que le da una hija. En medio de tantos hijos varones, tiene una niña llamada Dina, que tristemente vamos a conocer la historia de ella más adelante porque definitivamente las consecuencias de todo este desorden sexual recae muchas veces sobre los hijos, las consecuencias de ese pecado. Versículos 22-24. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha quitado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor añadirme otro hijo. Y fíjense en la misericordia y el amor de Dios. Un día Dios contestó las oraciones de Raquel y le dio un hijo propio. Pero recuerden que ya Raquel le había dado su sierva Bilhah a Jacob.
Es muy difícil confiar en Dios cuando parece que no pasa nada, pero es más difícil aún vivir con las consecuencias de tomar los asuntos en nuestras propias manos. Al igual que el error que cometieron muchas mujeres que hemos visto en la Biblia desde Eva, el no tener paciencia y no orarle a Dios y esperar en Dios. En los planes de Dios estaba darle hijos propios a Raquel, pero ella no tuvo la paciencia y cuando tuvo sus hijos propios, muy seguramente empezó a menospreciar los que hasta ese instante eran sus hijos, pero que realmente eran los hijos de su criada y debió haber también ahí mucha tensión familiar cuando Raquel, conociéndola como era, debió volcar todo su amor de madre a su propio hijo y empezó a descuidar a los otros chicos. Nosotros debemos resistir la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Debemos tener paciencia, orar por paciencia y valorar para esperar que Dios actúe. Debemos tener valor, fortaleza, pedírsela en oración, ser fuertes y valientes, porque sí, es lo más difícil que hay, esperar el tiempo perfecto de Dios. Raquel entonces dio a luz a su primer hijo varón y ella le puso el nombre José con una frase que se interpreta como ojalá que Dios me dé otro hijo. Esto demuestra la profunda esperanza de Raquel de no solo haber sido bendecida con este hijo, sino que Dios continuará trayendo bendiciones a su vida y a la de su familia. Y les hago spoiler para los que no conocen la historia de la Biblia, Dios también le concede esa bendición a Raquel de darle un segundo hijo que se llama Benjamín, pero también como consecuencia de todas sus acciones equivocadas, cuando Raquel tiene a su último hijo, a Benjamín, muere en el parto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo está esta historia familiar que es tan importante porque es la base de la nación de Israel? Recuerden que toda esta historia que venimos hablando desde el principio, desde el Génesis, es porque nosotros los seres humanos perdimos algo importantísimo, una vida plena y eterna que Dios nos había regalado, pero que perdimos a través de nuestro representante legal que era Adán. Pero Dios, como es justo, si nosotros perdimos una vida perfecta por culpa de un hombre, Él nos promete que podemos recuperar esa vida perfecta también a través de un solo hombre que se llama Jesucristo. Y para eso, después de haber tratado de darnos varias oportunidades a los seres humanos para recuperar ese paraíso perdido y nosotros haber fracasado rotundamente, Dios decide crear una nación especial, un pueblo escogido para él, una nación santa, es decir, separada de las demás, para que a través de esa nación llegara ese Salvador, ese Mesías. Y esa nación comienza con el llamado de Abraham. Con su esposa Sara, Dios hace un pacto con ellos y a través de su hijo Isaac comienza esa línea mesiánica. Ya hemos visto todos los detalles. Cuando Isaac se casa con Rebeca, a través de su hijo Jacob sigue ese pacto. Y ya tenemos a Jacob con cuatro mujeres y siendo Lea la mujer que Dios había escogido para él y donde las cosas hubieran sido totalmente diferentes si Jacob hubiera tenido ese discernimiento espiritual y hubiera obedecido las directrices de Dios desde un principio de tener una sola esposa, la nación de Israel hubiera tenido unos comienzos hermosos. Pero ¿qué pasó? Lea, la esposa escogida por Dios, y se los compruebo en esto, tuvo cuatro hijos de una, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cuando Raquel se da cuenta que Lea tiene hijos y ella no, le entrega a su esclava Bilhá y Jacob tiene con esa esclava a Dan y a Neftalí. Como Lea había dejado de tener hijos, le entrega a su esclava Silpa y Jacob tiene con esta esclava a Gad y a Ser. Pero gracias a las mandrágoras, recuerdan, Lea vuelve a ser bendecida por Dios y tiene a Isaacar y a Zabulón y también le da a Jacob su única hija llamada Dina. Y por fin Dios se acuerda de las oraciones de Raquel y le da hijos propios a José y a Benjamín. Pero acá les compruebo que definitivamente Lea era la esposa que Dios tenía para Jacob por los hijos que Lea tuvo. Primero tuvo al primogénito, recuerdan la importancia en la época del primer hijo, es hijo de Lea, Rubén.
Pero ¿qué pasó con Rubén? Rubén, siendo el primogénito, seguramente por ese lado iba a seguir la línea mesiánica, iba a seguir, él iba a tener doble herencia, las bendiciones patriarcales, pero si seguimos la historia más adelante nos vamos a dar cuenta que no. ¿Por qué? Rubén perdió su primogenitura porque tuvo relaciones sexuales con la criada de Raquel, con Bilhá. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por este acto pecaminoso, Jacob le quita la primogenitura. Y recuerda que habíamos estudiado que el patriarca podía decidir a quién regalarle la primogenitura. Y al perderla Rubén, la primogenitura, Jacob se la regala a su hijo preferido. ¿Quién es su hijo preferido? El hijo que tuvo con Raquel, es decir, a José. Por eso más adelante, cuando se haya, estemos en toda esa narrativa de que ellos recuperan la tierra prometida, cuando se adjudican las diferentes tierras, las 12 porciones de tierra, como Rubén ya no va a recibir doble porción, que es lo que merece el primogénito, es José el que va a recibir doble porción de tierra, porque él ahora tiene la primogenitura. Por eso siempre en las listados, en las genealogías, cuando se entregan las tierras, ustedes van a encontrar los nombres de Manasés y de Efraín, que son los hijos de José. Y como José recibe doble porción, son sus hijos en partida doble los que reciben la herencia. De Simeón, pues sabemos muy poco, pero el tercer hijo de Lea es también importantísimo, Leví. Leví es el patriarca de la tribu de Leví, que son los levitas, que son los sacerdotes. Todos los descendientes de Leví van a ser los encargados del templo, son los que van a estar directamente trabajando con Dios, haciendo todo lo que tiene que ver con el templo. Y imagínense en esa labor tan importante, ese honor de que toda la tribu de Leví sean los que se encarguen después de todo lo que tiene que ver con el templo, que es donde está la presencia de Dios. Y lo más importante y que nos quita toda duda de que Dios tenía a Lea como la esposa de Jacob es por su cuarto hijo Judá, porque es a través de la genealogía de Judá, de su descendencia, que llega el Mesías, que llega el Salvador, el Señor Jesucristo, es descendiente de la tribu de Judá. Y aquí está entonces los 12 hijos de Jacob con cuatro mujeres diferentes, pero que se convierten en las 12 tribus que son la base de la nación de Israel, con muchos problemas que se hubieran evitado si Jacob hubiera tenido desde el principio esa sabiduría y ese discernimiento espiritual para tener una familia hermosa. Y chicos, aquí dejamos porque empezamos temas más candentes porque todo se está enredando mucho por la desobediencia, por no tener la paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios y por eso constantemente todos nosotros que estamos esperando bendiciones y promesas de Dios tenemos que pedirle constantemente, Señor, por favor, ayúdame a esperar con gozo y con paciencia el tiempo perfecto que tú has decidido darnos esas bendiciones. Entonces, para que toda esta semana oremos, chicos, les recuerdo por favor mucha oración y para los que no están acá en Colombia, los que no son colombianos, por favor, cadena de oración, apóyenos por favor en oración. Colombia está en este momento en una situación bien grave, estamos en una guerra espiritual muy dura y necesitamos, por favor, que nos acompañen en oración porque esta guerra espiritual únicamente se gana con esta arma poderosa que se llama la oración, porque todo lo que se está viviendo Colombia, todo lo que está viviendo Colombia en este momento no es político ni económico, sino es una guerra espiritual que confiando plenamente en las promesas que Dios le ha dado a este país, vamos a ganar, pero necesitamos seguir pelando rodilla, clamando por este país, por favor, pidiéndole al Señor que cubra todo el territorio colombiano con la sangre de Jesucristo y que mande legiones de ángeles para que peleen batallas naturales y sobrenaturales, para que las personas
personas que están en el gobierno se arrepientan de sus pecados, lleguen a los pies del Señor Jesucristo y que Dios, por favor, nos proteja y nos bendiga de todas las maquinaciones que el enemigo está tratando de hacer para acabar esta nación. Por favor, que esta sea la semana grande y poderosa para orar por Colombia. Se los agradezco mucho. Nos vemos Dios mediante dentro de una semana. Bendiciones, que tengan una linda semana. Besitos, chao.